Hola, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial, en el que estamos construyendo modelos de Machine Learning para la clasificación del comportamiento del precio de un activo financiero. El activo financiero con el que estamos trabajando es el Bitcoin, del cual descargamos 5 años de datos históricos a partir del 2016. Luego agregamos a nuestro dataset algunos indicadores técnicos y con ellos calculamos nuestra matriz de variables de entrada X. Asimismo, también calculamos el vector con la variable de salida Y. Luego separamos nuestros datos en una partición de observaciones para entrenamiento y de observaciones para evaluación. Asimismo, también estandarizamos las variables de entrada, tanto de entrenamiento como de evaluación, pero únicamente utilizamos la desviación estándar y la media de los datos de entrenamiento. Así, después del procesamiento de nuestra base de datos, construimos nuestro primer modelo de Machine Learning, que era una máquina de soporte vectorial, con el cual obtuvimos una precisión de aproximadamente el 57.8% y una UC de la curva ROC de 0.53. Ahora vamos a introducir nuestro segundo modelo de Machine Learning, el cual es un árbol de decisión. Para este vamos a importar desde sklearn.tree la clase DecisionTreeClassifier. Corremos la celda y regresamos aquí abajo. Ahora sí, vamos a crear un objeto que vamos a llamar DTC, que va a ser un Decision Tree Classifier, y vamos a dejar todos sus parámetros por defecto. A este modelo lo vamos a entrenar con la función fit y le vamos a pasar como parámetro nuestra matriz de variables de entrada de entrenamiento y nuestro vector con la variable de salida y de entrenamiento. Asimismo, vamos a copiar las tres medidas de desempeño que habíamos calculado para nuestra máquina de soporte vectorial. Vamos a subir un poco, vamos a dar copiar y pegar, nuevamente copiar y pegar la matriz de confusión y copiar y pegar a la curva ROC. Le vamos a cambiar los nombres, ya no es Super Vector Machine, sino Decision Tree Classifier, por eso es DTC. Acá DTC Predict. La precisión la vamos a obtener comparando el vector de variable de salida de nuestros datos de entrenamiento con las predicciones de nuestro árbol de decisión. Asimismo, la matriz de confusión también tiene que tener las predicciones de nuestro árbol de decisión para ser comparadas con la variable de salida. Y a la curva ROC le vamos a pasar el objeto de nuestro árbol de decisión. Ahora sí, vamos a correr las celdas, vamos a empezar entrenando nuestro modelo. Luego vamos a calcular la precisión, nos dio aproximadamente del 51.7%, la matriz de confusión y finalmente la curva ROC. Como vemos, con este modelo tenemos un AUC de la curva ROC un poco menor que con el que teníamos con la máquina de soporte vectorial. Entonces, hasta este momento, nuestro mejor modelo es el de Support Vector Machine, que tiene un AUC de 0.53. Ahora vamos a continuar con el modelo Random Forest, para el cual también vamos a importar desde sklearn.ensemble la clase Random Forest Classifier. Corremos la celda y vamos a copiar esta clase y aquí vamos a crear un objeto que vamos a llamar RFC, que va a ser de tipo Random Forest Classifier. Vamos a dejar todos sus parámetros por defecto y lo vamos a entrenar nuevamente con la función fit. Entonces RFC va a ser rfc.fit, que como parámetro le vamos a pasar la matriz de variables de entrada de entrenamiento y el vector con la variable de salida de entrenamiento también. Para este modelo también vamos a copiar nuestras tres métricas, empezando por la precisión, luego la matriz de confusión y finalmente la curva ROC. Vamos a cambiar los nombres de las variables. Entonces, las predicciones de nuestro modelo de Random Forest las vamos a encontrar como rfc.predict. En el cálculo de la precisión vamos a cambiar el vector de predicciones. Asimismo, también vamos a cambiar el vector de predicciones en la matriz de confusión. Y finalmente, el objeto que usamos para calcular la curva ROC lo vamos a cambiar por RFC. Ahora sí, corremos la celda para entrenar el modelo. Calculamos la precisión, que nos da aproximadamente del 67.2%, la matriz de confusión y finalmente la curva ROC. Y en este resultado podemos ver que el AUC de la curva ROC de Random Forest es de 0.7, lo que lo convierte en el mejor de los modelos hasta ahora. El último modelo que vamos a construir son redes neuronales, para las que vamos a importar desde sklearn.neuralNetwork la clase
MLP Classifier. Corremos la celda, vamos a copiar el nombre de la clase y vamos a crear un objeto de este tipo. Entonces, MLP va a ser igual a MLP Classifier y a este modelo sí le vamos a establecer uno de sus parámetros, que es Hidden Layer Sizes, el cual corresponde al número de nodos que va a tener cada una de las capas ocultas. En nuestro caso, vamos a incluir dos capas ocultas. La primera de ellas va a tener 64 nodos y la segunda va a tener 32 nodos. Nuevamente vamos a utilizar la función fit para entrenar nuestro modelo, que le vamos a pasar como parámetro las variables de entrada de entrenamiento y también la variable de salida de entrenamiento. Ahora vamos a copiar las métricas, las mismas métricas que hemos trabajado con los tres modelos, empezando por la precisión, ahora la matriz de confusión y finalmente la curva ROC. Cambiamos los nombres de las variables, las predicciones las vamos a llamar mlppred, vamos a predecir con mlp.predict, vamos a cambiar el nombre del vector de predicciones aquí en la precisión y en la matriz de confusión, y el objeto de la curva ROC va a ser mlp. Entonces, entrenamos el modelo, y si después de entrenar el modelo nos dice que el proceso de optimización no pudo llegar a un punto de convergencia debido al máximo de iteraciones, simplemente lo que vamos a hacer es cambiar ese máximo de iteraciones. Entonces vamos a establecer el parámetro maxIter y le vamos a decir que tiene hasta 1000 iteraciones para que ese proceso de optimización logre llegar a convergencia. Corremos nuevamente, corremos la precisión, que nos da aproximadamente el 59.4%, la matriz de confusión y finalmente dibujamos la curva ROC. Aquí podemos ver que para este modelo el AUC de la curva ROC es de 0,61, el cual es inferior al que obtuvimos con el modelo de Random Forest. Entonces, bajo el criterio del AUC de la curva ROC, el mejor de los 4 modelos que entrenamos y evaluamos fue el de Random Forest, con el que obtuvimos un AUC de 0.7, seguido de las redes neuronales con un AUC de 0.61, en tercer lugar Support Vector Machine y en último el árbol de decisión. Ahora bien, vamos a coger el mejor de nuestros modelos, que es Random Forest, y vamos a hacer backtesting. Es algo que vimos en el módulo pasado, y recordemos que es evaluar cuál hubiera sido el desempeño de nuestra estrategia en datos históricos. El código que veremos a continuación fue copiado directamente del módulo 3, en el que hicimos backtesting a una estrategia de medias móviles exponenciales para el petróleo Brent. Entonces lo que vamos a hacer es adaptar ese código a lo que necesitamos. Si analizamos esta instrucción con la que vamos a calcular el equity o el capital que hubiéramos obtenido con esta estrategia, vemos que necesitamos como insumo las señales de compra o de venta del activo financiero, el precio de cierre del activo financiero, un stop loss y un take profit, y el número de días que tiene la ventana de tiempo que vamos a evaluar. Entonces vamos a empezar por ese número. Vamos a pararnos en la celda anterior y vamos a crear la variable n. Y vamos a almacenar el número de datos que tenemos en la partición de evaluación. Esto lo podemos calcular simplemente obteniendo la longitud de nuestro vector yTest. Ahora vamos a extraer una porción de nuestro dataframe que contenga solamente los últimos n días que corresponden a la ventana de evaluación. Entonces nuestro dataframe va a ser igual al dataframe.tail del número de días que es n. Ahora, las señales de compra o de venta del activo financiero van a corresponder directamente con las predicciones de subida o de bajada del precio de nuestro modelo. Entonces vamos a crear una nueva columna en nuestro dataframe que se llame Signals, que es el mismo nombre que estamos utilizando aquí en la instrucción para calcular el capital, y será igual al vector de predicciones de nuestro modelo de Random Forest, que lo habíamos llamado RFCpred. Lo copiamos y lo pegamos acá. Imprimimos el dataframe y corremos la celda. Y como vemos, en esta última columna tenemos las señales de compra o de venta para los últimos 180 días que corresponden a la ventana de evaluación. Entonces ya tenemos las señales, el precio de cierre y el take profit y el stop loss que habíamos definido en 3% y 1%. Ya podemos correr esta celda y así habremos obtenido el capital que queda guardado en una columna en nuestro dataframe que se llama equity. En la siguiente celda vamos a hacer un gráfico de este capital a lo largo de la ventana de tiempo, pero antes le vamos a cambiar el nombre de la estrategia. Vamos a hacer estrategia de Random Forest. Corremos la celda
Y podemos ver que a partir de julio del 2020 hasta enero del 2021 hubiéramos pasado de tener $100 a tener $150 con esta estrategia. Ahora recordemos la importancia de la volatilidad como un segundo criterio a tener en cuenta a la hora de escoger una estrategia, para lo que en el módulo pasado habíamos calculado el Sharpe Ratio. Nuevamente vamos a definir una tasa libre de riesgo del 1% y corremos la celda. Para esta estrategia tenemos un Sharpe Ratio de 3.2. Y lo que vamos a hacer es comparar este valor con el que hubiéramos obtenido si nuestra estrategia hubiera sido irnos en largo en un portafolio de mercado. En esta celda vamos a descargar los precios históricos de nuestro portafolio de mercado, que recordemos nuestro portafolio de mercado era el S&P 500, y las fechas tienen que coincidir con la ventana de evaluación que estamos considerando. Entonces vamos a mirar aquí en nuestro data frame. Tenemos que va desde el 2 de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Entonces vamos a modificar esas fechas. Tenemos que es desde 2020, julio 2 hasta 2020, diciembre 31. Corremos la celda y ya tendremos descargados los precios históricos del portafolio de mercado. Ahora calculamos el equity, el capital en español, suponiendo que el primer día invertimos $100 en este portafolio de mercado. Corremos la celda y tendríamos el equity aquí en la última columna. Como vemos, pasaríamos de tener $100 a tener aproximadamente $119. Luego vamos a hacer un gráfico comparando estas dos estrategias, pero nuevamente le vamos a cambiar el título porque teníamos el de las medias móviles exponenciales. Esta vez la estrategia es de Random Forest. Aquí recordemos que las series de datos que estamos graficando simplemente es el capital de la estrategia de Random Forest que estamos evaluando y el capital de la estrategia de mercado. Corremos la celda. Y aquí podemos ver gráficamente cómo se están comportando ambas estrategias. Por último, vamos a calcular el Sharpe Ratio del portafolio de mercado y obtenemos una medida de 2.05 aproximadamente, que es menor del valor que habíamos obtenido con nuestra estrategia del modelo de Machine Learning de Random Forest. Con esto podemos concluir bajo el criterio del Sharpe Ratio que entre julio del 2020 y el 1 de enero del 2021 era mejor decisión haber invertido con la estrategia de nuestro modelo de Machine Learning. Siendo así, aquí termina este tutorial en el que aprendimos a construir en Python los modelos de Machine Learning de árboles de decisión, Random Forest y redes neuronales, así como también adaptamos el código de backtesting para evaluar el desempeño de nuestro mejor modelo. Durante la implementación, dejamos en los valores por defecto la mayoría de los parámetros de cada modelo. Entonces, a partir de aquí, pueden continuar con algo que se llama la optimización de hiperparámetros, lo cual consiste en encontrar los mejores parámetros que maximicen el desempeño de cada modelo. Por ejemplo, podrían modificar el kernel en Support Vector Machine, o la profundidad de los árboles de decisión, o el número de árboles en Random Forest, o la misma arquitectura de la red neuronal. Por otro lado, estos modelos también son muy sensibles a la información de entrada que les estamos suministrando. Por esta razón, otros caminos a seguir pueden ser los de incluir otros activos financieros en el análisis o buscar aquellos indicadores técnicos que maximicen el desempeño de cada modelo. Esperamos que la metodología propuesta en este curso sea el motor de arranque de otros modelos más avanzados y con mejores resultados. Adiós.